6. No necesitas la aprobación de todos. Aún no. Especialmente ahora, cuando la masa todavía está blanda, la forma todavía incierta y la corteza aún no está dorada, porque ahora mismo todavía está en el horno. Y abrir esa puerta demasiado pronto, lo mata. Lo has sentido antes, ¿no? Esa frágil chispa de algo poderoso, una visión, un plan. Empiezas a creer apenas, y de repente alguien te pregunta en qué estás trabajando, y sin pensarlo, compartes. Lo dejaste salir demasiado pronto, lo dejaste respirar antes de estar listo, y así sin más, entra el viento. Palabras frías, ojos curiosos, dudas sutiles disfrazadas de consejos amistosos. ¿Estás seguro de que eso va a funcionar? ¿No es eso un poco ambicioso? Quiero decir, ¿a quién le va a importar eso realmente? No lo dicen para hacerte daño, pero el daño ya está hecho. El calor baja, y algo dentro de ti empieza a hundirse. Porque los sueños, cuando son crudos, son sensibles. Todavía no tienen columna vertebral. Necesitan tiempo en la oscuridad. Es hora de levantarse, solo. Crees que eres valiente al compartirlo todo, pero a veces, el verdadero coraje está en el silencio. Manteniéndolo cerca, atendiéndolo, noche tras noche, sin aplausos, sin retroalimentación, sin validación. Solo tú, y el fuego silencioso de tu propia creencia. No es secretismo, es sacralidad. No te estás escondiendo, estás honrando. Y si ya compartiste algo demasiado pronto, y se marchitó, eso no significa que el sueño haya desaparecido. Significa que necesitas reconstruir el calor. Regresa al horno, cierra la puerta. Empieza de nuevo, esta vez, en tus propios términos. Llegará el momento de mostrarle al mundo. Un momento en el que la visión tiene peso, cuando la forma tiene estructura, cuando el fuego ha hecho su trabajo. Y cuando llegue ese momento, no necesitarás permiso, no necesitarás aplausos. Simplemente lo ofrecerás completo, y el mundo lo probará, y preguntarán, ¿de dónde salió esto? Y sonreirás en silencio, porque lo sabrás. Vino del tiempo en que nadie lo vio, vino del calor que nunca cuestionaste. Vino de la parte de ti que eligió proteger el sueño, hasta que fue lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie. Crees que eres fuerte al hablar de ello. Crees que es noble compartir tu dolor en tiempo real, crudo, tembloroso, sin filtros. Pero aquí está la verdad, todavía estás sangrando, y sangrar delante de gente que no sabe cómo contener una herida, solo te dejará más vacío. El dolor no es solo algo que duele, es algo que expone. Te muestra las grietas en tu armadura, la debilidad en tu voz, la necesidad en tu corazón. Y cuando hablas desde ese lugar demasiado pronto, no te liberas, te atas más fuertemente a aquello de lo que estás tratando de escapar. No necesitas una audiencia para cada dolor. No necesitas aplausos por sobrevivir a algo que apenas entiendes. Porque no todo dolor está destinado a ser compartido. Un poco de dolor está destinado a ser comprendido. Verás, hay una diferencia entre contar tu historia desde la cicatriz y contar tu historia desde la herida. Uno enseña, las otras fugas. Uno conduce, el otro súplica. Y quizá eso es lo que nadie te dijo. Esa sanación tiene un silencio, una quietud. Que el verdadero trabajo no está en publicar, ni en actuar, ni en intentar ser escuchado, pero en aprender a sentarte con tu dolor en la oscuridad, sin necesidad de validación. Porque cuando te quedas en silencio el tiempo suficiente para escuchar tu propio corazón sin eco, algo cambia. Empiezas a separar quién eres de qué hacerte daño. Empiezas a darte cuenta de que el dolor no es tu identidad, es solo tu invitación, una invitación a crecer emocionalmente, a responsabilizarte de cómo lo llevas y a elegir finalmente qué partes de tu pasado te seguirán en el futuro. Eso requiere fuerza, no es la fuerza de hablar, pero la fuerza de no necesitarlo más. Así que tal vez la próxima vez que suba a tu garganta, rogando por ser liberado, harás una pausa. No porque tengas miedo de hablar, sino porque finalmente entiendes el valor de tu voz. No todo el mundo lo merece, no todos se lo han ganado. Esperar. Espere hasta que la sangre deje de fluir. Espera hasta que hayas visto la historia desde todos los ángulos. El dolor, el patrón, la lección. Espera hasta que el silencio te haya enseñado más de lo que el ruido jamás podría. Y cuando hables, deja que salga de la cicatriz. Que venga de un lugar que no pide ser visto, sino que elige revelarse. Ahí es cuando aterriza. Ahí es cuando se cura. No solo los demás, también tú. Aquí hay cosas que has hecho y por las que nadie te aplaudió. Momentos que pasaron como susurros en la noche, cuando tu mano se extendió y nadie se dio cuenta. Sin focos, sin aplausos. No hay ningún video ni tarjeta de cita republicada, solo silencio. Y aún así, esos momentos te formaron más que los momentos ruidosos. ¿Los recuerdas, verdad?
Aquella vez que pagaste la comida de alguien y te marchaste antes de que pudiera darte las gracias. Aquella vez que viste a alguien romperse en silencio y te quedaste a su lado sin ofrecerle soluciones, solo presencia. Aquella vez que perdonaste cuando era más fácil enojarse, cuando diste sin publicar, ayudó sin alardear, te quedaste cuando tenías todas las razones para irte. Eso es lo que pasa con la verdadera bondad. No exige devolución. No es necesario verlo. No es una moneda. Es una confesión de carácter. Pero aquí viene la parte difícil. Tu ego luchará contra ello. Quiere ser visto. Quiere validación, evidencia, documentación. Quiere la historia. Quiere que la gente sepa que fuiste el bueno. Y si no tienes cuidado, cambiarás la pureza del acto por el elogio que le sigue. Empezarás a ayudar no porque alguien lo necesite, sino porque alguien podría hacerlo, ver él. Y ni siquiera notarás el cambio, solo un vaciamiento silencioso de algo que alguna vez fue sagrado. Esto es lo que nadie te dice. Algunos de tus mejores actos deben permanecer invisibles. No registrado, no compartido, no contado, porque no eran para el mundo. Eran para la parte de ti que todavía estaba convirtiéndote en quien estabas destinado a ser. Déjenlos que se queden enterrados. Deja que se disuelvan en el suelo de tu alma, porque la persona que eres cuando nadie te mira, ese es el verdadero legado. Y parte de vuestra luz, para que permanezca pura, debe permanecer invisible. No todo lo sagrado sobrevive a la exposición. A veces, lo más divino, es aquello que nunca vuelves a mencionar. Hay un cierto tipo de silencio que se instala cuando nadie mira. No es paz, es presión. Ese que te oprime el pecho cuando miras las partes de ti que aún no has descifrado. El defecto que sigue apareciendo. El hábito que juraste haber enterrado, la herida que sangra cuando nadie te ve. Ya no hablas de eso. Porque cada vez que lo intentabas, cada vez que te abrías a hablar de tu problema demasiado pronto, no mejorabas las cosas, las hacías más pesadas. La gente te miraba diferente. No era su intención, pero lo hicieron. Tu debilidad se convirtió en un espectáculo, una debilidad que hay que etiquetar. Una historia para cotillar, y en algún momento aprendiste a callártela. No porque te estés escondiendo, sino porque el mundo aún no se ha ganado el derecho a poseer esa parte de ti. La verdad es que no eres débil, eres lucha. Y luchar no es lo mismo que rendirse, estás en la lucha. Te presentas todos los días, algunos días pierdes, y lo sientes en lo más profundo de tu ser. Otros días, ganas con solo levantarte de la cama, y eso importa. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. No le debes al mundo un informe de progreso. No tienes que compartir la tormenta mientras aún estás dentro de ella. No hasta que hayas construido un refugio. No hasta que te dejen de temblar las manos al contar la historia. Porque sanar en público antes de ser lo suficientemente fuerte no te hace honesto, te hace vulnerable a personas que no se han ganado tu verdad. Así que mantén tu trabajo en privado. Deja que el mundo vea los resultados, no el ensayo. No necesitas su aprobación, necesitas tu propio permiso para tomarte tu tiempo. No te estás quedando atrás, te estás refinando. Silenciosamente, ferozmente, solo, pero no perdido. Hay poder en la moderación, hay fuerza en las sombras. Cuando afilas una cuchilla, no lo haces frente a una multitud, lo haces en soledad. Acero contra piedra. Agallas en tus manos. Sangre es un pozo. Maldices un pozo. Sigue adelante. Y un día, sin fanfarrias ni anuncios, entrarás en una habitación y la gente lo notará. No sabrán qué cambió. No podrán nombrarlo, pero sentirán el peso de tu presencia. La calma en tu mirada, el fuego en tu silencio. Porque luchaste contra tu debilidad, no para destruirlo, sino para comprenderlo, para domesticarlo, para poseerlo. Y ahí es cuando termina la guerra, no cuando desaparece, pero cuando ya no te define. Hay un cierto tipo de silencio que se instala cuando nadie mira. No es paz, es presión. Ese que te oprime el pecho cuando miras las partes de ti que aún no has descifrado. El defecto que sigue apareciendo. El hábito que juraste haber enterrado. La herida que sangra cuando nadie te ve. Ya no hablas de eso. Porque cada vez que lo intentabas, cada vez que te abrías a hablar de tu problema demasiado pronto, no mejorabas las cosas, las hacías más pesadas. La gente te miraba diferente. No era su intención, pero lo hicieron. Tu debilidad se convirtió en un espectáculo, una debilidad que hay que etiquetar. Una historia para cotillar, y en algún momento aprendiste a callártela. No porque te estés escondiendo, sino porque el mundo aún no se ha ganado el derecho a poseer esa parte de ti. La verdad es que no eres débil, eres lucha. Y luchar no es lo mismo que rendirse, estás en la lucha. Te presentas todos los días, algunos días pierdes, y lo sientes en lo más profundo de tu ser. Otros días, ganas con solo levantarte de la cama. Y eso importa,
Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. No le debes al mundo un informe de progreso. No tienes que compartir la tormenta mientras aún estás dentro de ella. No hasta que hayas construido un refugio. No hasta que te dejen de temblar las manos al contar la historia. Porque sanar en público antes de ser lo suficientemente fuerte no te hace honesto, te hace vulnerable a personas que no se han ganado tu verdad. Así que mantén tu trabajo en privado, deja que el mundo vea los resultados, no el ensayo. No necesitas su aprobación. Necesitas tu propio permiso para tomarte tu tiempo. No te estás quedando atrás, te estás refinando. Silenciosamente, ferozmente, solo, pero no perdido. Hay poder en la moderación, hay fuerza en las sombras. Cuando afilas una cuchilla, no lo haces frente a una multitud, lo haces en soledad. Acero contra piedra, agallas en tus manos. Sangras un poco, maldices un poco. Sigue adelante. Y un día, sin fanfarrias ni anuncios, entrarás en una habitación, y la gente lo notará. No sabrán qué cambió. No podrán nombrarlo, pero sentirán el peso de tu presencia. La calma en tu mirada, el fuego en tu silencio. Porque luchaste contra tu debilidad, no para destruirlo, sino para comprenderlo. Para domesticarlo, para poseerlo. Y ahí es cuando termina la guerra, no cuando desaparece, pero cuando ya no te define. ¿Alguna vez has notado cómo en el momento en que lo dices en voz alta, comienza a desvanecerse? No es el sueño, no la visión, pero el hambre detrás de ello. Hablas de lo que estás a punto de construir, de lo que estás a punto de convertirte, y por un momento, solo un momento, siente real, como si ya te lo hubieras ganado. Como si el mundo debiera empezar a aplaudir ahora, pero es mentira. Uno peligroso, porque cada vez que anuncias tu próximo movimiento, tu mente se beneficia de un sentimiento que no se ha ganado. Y ese sentimiento roba la urgencia, le quita el filo a tu ejecución. Pierdes la tensión en tus músculos, la nitidez de tu enfoque, el fuego en tus entrañas. Cambiaste la guerra por los aplausos, y la guerra ni siquiera ha comenzado. Dijiste que lo lograrías, dijiste que ibas a desaparecer y volver más fuerte. Pero aquí estás, hablando como si ya hubieras llegado, por eso te sientes estancado. Por eso parece como si el motor se estuviera parando. Has estado perdiendo poder a través de tus labios. Has estado perdiendo impulso en nombre de la validación. Querías que la gente supiera que estabas planeando algo grande. Pero cuanto más saben, menos presión sienten para hacer él. Y cuanto menos presión sientas, más cómodo te sentirás con la idea de simplemente ser. Casi llegamos. Casi empezando, casi lanzando, casi rompiendo barreras, pero el casi ha construido más tumbas que el fracaso. Casi es donde el potencial se pudre. Tienes que recordar cómo te sentiste cuando nadie creía en ti. Cuando solo erais tú y el espejo, cuando tu próximo movimiento no fue un anuncio, sino una obsesión. Estaba tranquilo, estaba solo. Fui poderoso, nadie aplaudió. A nadie le importó. Y de alguna manera, fue entonces cuando fuiste más peligroso. Así que dejad de darles vistas previas, deja de narrar una película que aún no has filmado. Deja de bailar para llamar la atención cuando se supone que deberías estar buscando el progreso. Tu próximo movimiento no necesita audiencia. Necesita tu silencio, tu peso completo, tu hambre indivisa. Déjales pensar que estás ocioso. Déjales pensar que ya terminaste. Y cuando llegue el momento, deja que tus resultados se sientan como una bofetada en la cara. Porque el poder no es ruidoso, está tranquilo. Es paciente, y nunca se anuncia, simplemente llega. ¿Alguna vez has notado cómo en el momento en que lo dices en voz alta, comienza a desvanecerse? No es el sueño, no la visión, pero el hambre detrás de ello. Hablas de lo que estás a punto de construir, de lo que estás a punto de convertirte, y por un momento, solo un momento, siente real, como si ya te lo hubieras ganado. Como si el mundo debiera empezar a aplaudir ahora, pero es mentira. Uno peligroso, porque cada vez que anuncias tu próximo movimiento, tu mente se beneficia de un sentimiento que no se ha ganado. Y ese sentimiento roba la urgencia. Le quita el filo a tu ejecución. Pierdes la tensión en tus músculos, la nitidez de tu enfoque, el fuego en tus entrañas. Cambiaste la guerra por los aplausos. Y la guerra ni siquiera ha comenzado. Dijiste que lo lograrías, dijiste que ibas a desaparecer y volver más fuerte. Pero aquí estás, hablando como si ya hubieras llegado, por eso te sientes estancado. Por eso parece como si el motor se estuviera parando. Has estado perdiendo poder a través de tus labios. Has estado perdiendo impulso en nombre de la validación. Querías que la gente supiera que estabas planeando algo grande. Pero cuanto más saben, menos presión sienten para hacer él.
Y cuanto menos presión sientas, más cómodo te sentirás con la idea de simplemente ser. Casi llegamos. Casi empezando. Casi lanzando. Casi rompiendo barreras, pero el casi ha construido más tumbas que el fracaso. Casi es donde el potencial se pudre. Tienes que recordar cómo te sentiste cuando nadie creía en ti. Cuando eras solo tú y el espejo, cuando tu próximo movimiento no fue un anuncio, sino una obsesión. Estaba tranquilo, estaba solo. Fui poderoso, nadie aplaudió. A nadie le importó, y de alguna manera, fue entonces cuando fuiste más peligroso. Así que dejad de darles vistas previas. Deja de narrar una película que aún no has filmado. Deja de bailar para llamar la atención cuando se supone que deberías estar buscando el progreso. Tu próximo movimiento no necesita audiencia. Necesita tu silencio, tu peso completo, tu hambre indivisa. Déjales pensar que estás ocioso. Déjales pensar que ya terminaste. Y cuando llegue el momento, deja que tus resultados se sientan como una bofetada en la cara. Porque el poder no es ruidoso, está tranquilo. Es paciente, y nunca se anuncia, simplemente llega. No, hay algo sagrado en no saber. Algo silenciosamente poderoso en no tenerlo todo resuelto, pero aún así despertar e intentarlo de todos modos. Lo sientes, ¿verdad? Ese espacio incómodo entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. Ese tramo incómodo de la identidad donde tu antiguo yo no encaja, pero el nuevo yo aún no ha llegado del todo. Sigues construyéndolo. Sigues juntando ladrillos. Sigues dándole forma al cemento de tus creencias. Y cada vez que alguien te pregunta qué representas, qué haces, cuál es tu camino, se te corta la voz, porque no estás listo para grabarlo en piedra. Todavía no. Eso no es debilidad, es honestidad. La presión de anunciarte antes de comprenderte a ti mismo está en todas partes. Quieren el titular antes de escribir la historia. Quieren que marques tu alma incluso antes de que esté completamente formada. Y si no tienes cuidado, empezarás a actuar, en lugar de evolucionar. Empezarás a presentar una versión de ti mismo limpia, completa y aceptable, mientras que tu yo real espera en silencio en las sombras, sin saber si se le permite existir sin claridad, sin confianza, sin aplausos. Pero la verdad es que, la fase de silencio importa, la niebla importa. Aquí es donde se sientan los cimientos, aquí es donde nacen tus principios, no del ruido externo, sino del profundo silencio interior. No estás perdido, estás en construcción. No eres un desastre. Eres un borrador. Y tal vez ahora mismo, lo más inteligente que puedas hacer es no apresurarse a hablar con firmeza. Quizás el paso más valiente sea no publicar cada cambio, no registrar cada transformación, no defender cada fase de tu transformación. Porque a veces el mundo no necesita tus pensamientos mientras aún están blandos. No necesita tus filosofías a medio construir expuestas al frío. Necesita que termines. Necesita que profundices, que vayas en silencio, que vayas solo, hasta que lo que crees pueda resistir la tormenta. Se te permite ser un signo de interrogación. Se te permite decir, no sé quién soy, todavía. Y en esa pausa, en ese sagrado punto medio, algo empieza a surgir, lentamente, constantemente, no con ruido, sino con certeza. Y cuando llegue el momento, hablarás con peso. Caminarás con la verdad. No porque lo hayas ensayado, pero porque lo viviste. Hay una versión de ti que ahora mismo anda por ahí fingiendo haberlo superado. Sonriendo como si la herida ya no latiera cuando estás sola. Riendo como si no se te apretara el pecho cada vez que oyes su nombre. Y quizá has convencido al mundo. Quizá incluso a ti misma. Pero en el fondo, bajo las máscaras, el ruido y las rutinas, ya sabes. No los has perdonado de verdad. Dijiste esas palabras, quizás en voz alta, quizás en un mensaje, quizás en un susurro entrecortado durante una noche que no querías recordar. Te perdonó. Pero tu cuerpo nunca te siguió. Tu sistema nervioso aún se está preparando. Tu corazón aún se estremece. Eso no es paz, es una actuación. Y lo entiendo. Pensabas que el perdón era el último paso. Que tal vez si pudieras decirlo, incluso antes de estar listo, superarías el dolor rápidamente. Evitarías el colapso. Evitarías el duelo. Anhelabas tanto cerrar el ciclo que intentaste enterrar la rabia antes de que terminara de gritar. Pero el perdón no es un atajo. No es una frase mágica que te libera del peso. Es una llegada sagrada. Y cuando finges esa llegada, el dolor no desaparece, solo se esconde. Se filtra en tu alegría, se filtra en nuevas relaciones. Te hace desconfiar de los momentos de paz porque en realidad no has hecho las paces. No necesitas perdonar hoy.
No necesitas fingir que la traición no te cambió. Puedes sentir la tormenta antes de la calma. Puedes estar enojado, confundido, destrozado. Eso no te hace débil, te hace honesto. Cuando estés listo, y solo cuando estés realmente listo, el perdón surgirá de tu interior. No como un favor para ellos, sino como una liberación para ti. No porque alguien te haya dicho que seas la persona más grande, sino porque tu alma finalmente sabe que es seguro soltar. Pero todavía no. No hasta que tus manos se aflojen solas. No hasta que pensar en ellas ya no te atrape la respiración. El perdón es demasiado sagrado para fingir. Que se gane, no se fuerce. Porque la paz dicha antes de sentirse, es solo otra mentira en una vida que ya ha contenido demasiadas. Hay una parte de ti que nadie ve. No porque esté oculta, sino porque es sagrada. Y en un mundo que exige que abras cada puerta, expliques cada cicatriz, expongas cada rincón de tu alma para su inspección, debes aprender a cerrar este. No por miedo, pero por reverencia. Te han condicionado a creer que el amor significa acceso total, que si no entregas cada pensamiento, cada sueño, cada herida, estás ocultando algo imperdonable. Pero hay un lugar dentro de ti que no le debe pruebas a nadie. No es tu pareja, no es tu familia, no el mundo. Porque ese lugar, esa cámara interior tranquila no está hecho para la luz pública. Es donde tu espíritu aún susurra, donde tu verdadera voz aún habla sin pulir, sin editar, sin tocar. En algún momento del camino, alguien te enseñó a disculparte por guardarte algo para ti mismo. Entonces comenzaste a repartir pedazos de ti como muestras en un mercado, esperando que alguien probara tu verdad y finalmente decidiera quedarse. Pero al final solo quedaste más vacío. Porque lo sagrado muere en las manos equivocadas. Y tal vez eso es lo que has estado lamentando. No la gente que se fue, pero los pedazos de ti se los llevaron. Piezas que nunca se suponía que debías regalar tan fácilmente. Has confundido la apertura con la intimidad. Has confundido disponibilidad con amor. Y lo has llamado crecimiento al dejarlos entrar antes de que se hayan ganado el derecho a tocar. Pero ya no. Ahora, empieza de nuevo. Ahora, regresas a ese santuario interior y recuperas las partes de ti que nunca estuvieron destinadas a la actuación, la persuasión o la aprobación. No es necesario compartirlo todo para ser visto. No necesitas explicar tu silencio para ser entendido. Hay un poder en ti que crece en la soledad. Un fuego que arde silenciosamente cuando nadie mira. Y algunas habitaciones dentro de ti deben permanecer cerradas, no porque sean oscuros, pero porque son divinos. No se trata de construir muros. Se trata de crear valor. ¿Y la parte sagrada de ti? ¿La parte que respira en silencio y no necesita permiso para existir? Nadie merece eso todavía. No hasta que hayas aprendido a honrarlo primero.